Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Joel Horta, analista político. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, por la invitación. ¿Cómo ve el proceso de primaria de la oposición a cuestión de mes y medio de que llegue la fecha votada para realizarse? Si es que se producen las primarias, yo siempre he planteado que ese proceso no se va a dar. Nació con varias premisas equivocadas. La primera de ellas fue permitir la participación de candidatos inhabilitados, porque evidentemente eso enrarece todo el proceso, porque de ganar un inhabilitado, esas primarias no tendrían ningún sentido. Y por otra parte, ya ha sido advertido por el gobierno el que no van a ceder en el tema de las inhabilitaciones, aun cuando eso sea parte del proceso de negociación entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano. Eso no está en la cesta del gobierno. Así pues, que si se llegaran a producir las primarias, yo creo que tendría el candidato que las ganara una base electoral muy pobre, porque los sondeos de opinión indican al día de hoy que tan solo el 4% de los venezolanos tienen interés en esa primaria. Estamos hablando de una participación entre 800,000 y 1.200.000. Pongamos el máximo, 1.200.000. Pues el que gane ese proceso saldrá con una base electoral de unos 800,000 votos. El gobierno inmediatamente dirá: eso es lo que tiene la oposición, y causará una desmoralización en el elector opositor brutal. Ya Enrique Capriles pactó con Manuel Rosales en una jugada de doble vía, de modo que si se produce la elección primaria, tendría entonces la votación de un nuevo tiempo para emparejar lo que indican los números, que sería la posible ganadora, la señora Machado, pero ambos están inhabilitados. Entonces, a eso quería llegar precisamente, porque ¿qué pasa si gana un candidato, o mejor dicho, desde su punto de vista? ¿Qué debe pasar si gana un candidato inhabilitado? Porque ya dijo el presidente que las inhabilitaciones no van a ser levantadas. Entonces, aquí la pregunta es... No se los dijo, se los cantó. No se vistan que no van, se los cantó. ¿Y cómo analizar? ¿Cree que el pacto, la alianza entre Enrique Capriles, Primero Justicia, y Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, es pensando también en un caso en el que Capriles gane la primaria y resulte inhabilitado y pueda decidir quién va? Por supuesto, el candidato al final, y por eso es que yo digo que es una tontería lo de las primarias, porque al final el candidato de la oposición con más potencia va a ser elegido en consenso, por consenso de todos los que pretenden participar. Independientemente de si se realizan el 22 de octubre las primarias. Yo creo que lo anunciado por la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, la doctora Uzcategui, indica que pueden anunciar el que sean postergadas. Si anuncian la postergación, quiere decir que ese proceso va a terminar muy lánguidamente muriendo, porque ellos han comprendido que los más desafortunados son los que están participando en la primaria. Hábilmente, Manuel Rosales se queda por fuera, esperando entonces el posible consenso. Y luego, en base a ese posible consenso, los otros candidatos satélites que han dicho que van a participar de todas en el proceso electoral nacional tendrán que buscar ponerse de acuerdo. Hemos dicho reiteradas veces que la única manera de poder acceder al gobierno es buscando un candidato unitario. No va a haber un candidato único, eso es mentira, pero sí un candidato unitario por donde los venezolanos podamos decantar la votación o entubar la votación y poder
tener una posibilidad, porque fíjate, Gregorio, los números no mienten. El gobierno nacional tiene entre 3,5 millones y 4 millones de votos duros del el PSV. Y la oposición venezolana tiene aproximadamente unos entre 500,000 y 1,000,000 La de oposición votos. habla plataforma unitaria. No, En su conjunto. En su conjunto. Las distintas facciones. Todas las fracciones de la oposición tienen posiblemente 1,000,000 de votos más que lo que tiene el oficialismo. Pero si el oficialismo va en un solo bloque y la oposición va fraccionada, evidentemente que el candidato del gobierno va a obtener el triunfo. Por eso la obligación de la dirigencia venezolana, de la oposición me refiero, en todo su ámbito, está en la obligación, en la responsabilidad de ponerse de acuerdo. Nosotros hemos hablado siempre de la posibilidad de la reconciliación y el consenso. Y hemos puesto de ejemplo los dos más gráficos procesos de posibilidad de llegar a un nuevo gobierno, de transición. El modelo sudafricano, lo que pasó con Mandela, que después de 27 años preso, puso a de Klerk, que fue su carcelero, de vicepresidente. Y luego el caso chileno, donde Ricardo Lagos encabezaba las encuestas, el doctor Patricio Aylwin iba de tercero, y lógicamente le dijo Lagos, a mí Pinochet no me entrega, porque yo estaba con Allende, a usted sí le entrega, don Patricio, porque ustedes, los socialcristianos, respaldaron el golpe a Allende y le da más seguridad. Y así estuvo 18 años siendo el jefe del ejército Augusto Pinochet. Eso es lo que tiene que entender la población venezolana y la oposición venezolana. Los procesos de transición se logran entre ambas partes, entre el gobierno y la oposición. Si queremos transición y alternancia, tenemos que actuar con el cerebro y no con las vísceras. Más allá del tema precisamente del escenario político, porque hay que hablar del escenario social, escenario que afecta a la gente. La cifra de migrantes venezolanos sigue en ascenso. La cantidad de venezolanos más allá y los que atraviesan el Darién, se habla de 7,71 millones de venezolanos que están afuera del país según la Plataforma de Coordinación Internacional para Refugiados y Migrantes, R4E. ¿Cree que hay una solución a corto es difícil, pero mediano plazo, una solución para que los venezolanos sientan más oportunidades de quedarse en el país cuando se ha hablado incluso de que se ha estancado la economía venezolana en este segundo semestre? Por supuesto que sí. Y volviendo o atando esto a lo de las primarias, Sí. Esa fue otra falsa premisa, indicar que los votos en el exterior, eso no tiene sentido porque eso no cuenta. Eso lo que va a hacer es alterar la estadística. Pero los venezolanos tenemos que tener confianza. Y esto sí tiene que ver también con el tema de las negociaciones que están en este momento transcurriendo entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano para el tema del levantamiento de sanciones. Afortunadamente, ya no solo es una empresa, sino que EMI y Repsol también han obtenido licencias para poder trabajar en PDVSA, que a final de cuentas es lo que va a permitir aumentar nuestra producción petrolera y obtener un mayor ingreso presupuestario para poder diversificar el tema económico. Han sido muy acertadas las declaraciones del nuevo presidente de Fede Cámaras, donde se refiere a que los empresarios deben dedicarse a los negocios y no al tema político, y el gobierno también ha entendido que la participación del sector privado es fundamental para el desarrollo económico del país. Yo soy optimista y la invitación tiene que ser, sobre todo a la juventud venezolana, a que tengan confianza en el país, porque al final de cuentas las naciones se construyen de ciudadanía y
si los mejores nos vamos, dejamos entonces en manos de los peores a nuestro país, y ahí sí es verdad que no saldremos adelante. De modo que el llamado tiene que ser a que tengamos confianza, tengamos esperanza y pongamos lo mejor de nosotros para seguir trabajando en Venezuela, por Venezuela, cada uno en su espacio. Mencionaba un detalle no menor y muy importante para el devenir próximo de la situación económica y de calidad de vida del país, que es el tema de la llegada del combustible europeo, de la nafta que va a llegar al país. Cuando lo vemos en el escenario internacional del posicionamiento del Estado, del gobierno, del relacionamiento del gobierno con distintas entidades, ¿qué lectura se le puede dar a eso? El gobierno ha comprendido que la política internacional, que la diplomacia no puede ser una diplomacia de carrito chocón, sino que nosotros tenemos que construir relaciones con el mundo euroasiático, ciertamente, pero también lo tenemos que reconstruir con Norteamérica, porque con todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, el tema del combustible, el tema energético, nos puso de nuevo en el eje geopolítico mundial. Nosotros tenemos la capacidad de aumentar efectivamente la producción, no solo en el tema petrolero, sino también en el tema gasífero, para poder actuar o intervenir en el precio energético que está afectando a Europa de manera brutal. Y hacia allá tiene que ver las licencias a las empresas italianas y españolas para aumentar la producción petrolera. Eso definitivamente va a incidir positivamente en la economía venezolana. ¿Y en las filas de combustible? Y por supuesto que va a mejorar el tema de combustible. Creo que el gobierno va a dirigir también baterías con lo de la asociación con los organismos multilaterales a donde podamos acudir para el tema de mejoramiento de servicios, porque al final lo que al ciudadano venezolano le interesa y le importa es tener servicios, es tener electricidad, es tener agua. Por ejemplo, en este momento entiendo que están buscando los recursos para resolver lo de una línea de energía directa para el estado Zulia. Si eso se produce, pues ya dejaría de ser el gravísimo problema para los zulianos la electricidad, pero están también saneando el lago de Maracaibo, están también buscando resolver y mejorar el sistema TUI 3. El gobierno entiende que están en campaña electoral y al final la gente, no solo el tema económico es lo que le afecta, sino que el tema de los servicios, porque al final de cuentas todos sabemos, Gregorio, que tenemos una economía dolarizada. Sí. Y todo profesional y todo técnico está hoy obteniendo dólares y está pudiendo accesar a servicios y a los alimentos, aunque una gran parte de la población, sobre todo la rural, se encuentre más empobrecida. Pues mira, no es lo mismo la Venezuela de hoy a la Venezuela de hace 4 años. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti y bendiciones a todos. Joel Horta, analista político, estuvo con nosotros en la entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina